Now, Alfonso Echazara, he's an analyst at the Directorate of Education and Skills at the OECD. Like Gabriela, he has extensive knowledge and expertise in education and assessment. He has recently contributed to a study on low-performance students, and he's currently leading a project on teaching and learning strategies, which we are very much looking forward to read. But today, the topic of his presentation is going to be PISA, the Program for International Student Assessment. I'm sure you've all heard about. Alfonso. La primera pregunta es en español o en inglés. Como te sientas más cómodo, si quieres español. No sé, español, ¿no? Supongo que es lo natural. No, además la mayor parte de diapositivas están en español, o sea que. Bueno, muchas gracias a Aline por haber invitado a la OCDE. Bueno, soy Alfonso Echazara, trabajo en la OCDE desde hace 2 años y medio. Trabajo ahora en el proyecto PISA. El Departamento de Educación tiene otros muchos proyectos. Obviamente PISA es uno de los programas estrella, junto con Education at a Glance. Pero hay muchos otros proyectos sobre creatividad, Statalis para profesores. Hacemos reviews, evaluaciones a los sistemas educativos a distintos niveles, etcétera, etcétera. Lo que voy a presentar hoy básicamente es un resumen de lo que es PISA desde una perspectiva de lo que hacemos nosotros, los analistas, que es básicamente redactar los informes. Obviamente el rol de la OCDE va mucho más allá de crear los informes, pero en realidad de las personas que trabajamos en París, la mayor parte nos dedicamos a los informes. La OCDE, solo por haceros una idea, en realidad casi todo el mundo trabaja en París. El proyecto PISA en concreto trabajamos obviamente con países, trabajamos con grupos de expertos, trabajamos con empresas privadas, con organizaciones no gubernamentales que se encargan de distintas partes del proyecto: traducción, elaboración del marco teórico, elaboración de los ítems, etcétera, etcétera. Entonces el rol de la OCDE, digamos que es principalmente la iniciativa. Normalmente se toma desde la OCDE, aunque no necesariamente. Tenemos un rol de coordinar, digamos, el proyecto. Por ejemplo, cada 6 meses se reúnen los países y digamos que este encuentro está coordinado por la OCDE. Supervisamos el proyecto, los cuestionarios, los ítems menos, pero todos los cuestionarios, por ejemplo, se envían con frecuencia a la OCDE para que demos nuestra opinión. Obviamente comunicamos, yo creo que ese es el rol principal, comunicamos los resultados. Y por último, añadiría, somos los que rendimos cuentas, sobre todo, porque somos la cabeza visible del proyecto, pero es un proyecto mucho más amplio. Bueno, obviamente hasta el momento seguimos un poco todavía con el chip de 2012 y matemáticas. Progresivamente iremos cambiando a lo largo de este año, porque en diciembre de 2016 publicamos los informes de 2015, donde ciencias es la materia principal. En 2012 la materia principal fue matemáticas. Entonces durante 3 años todos pensamos en matemáticas, ¿no? Y luego 3 años pensamos todos en ciencias, y así vamos cambiando cada 3 años. Y a lo que hay que añadir las pruebas específicas, pues por ejemplo problem solving, resolución de problemas en 2012 o resolución de problemas en grupo en 2015. Y otro tipo de pruebas que se van haciendo. Bueno, ¿qué fue en 2012? Hubo 64... perdón. Sí. Soy joven todavía, pero ya me estoy quedando ciego. Sí. Bueno, 2012 hubo más de medio millón de alumnos
que representaban 65 países, economías. Aquí siempre estamos entre 64 y 65 porque Chipre participó, pero es un país que, como está Turquía en la OCDE, tenemos un problema de qué podemos publicar sobre Chipre y qué no podemos. Entonces, con frecuencia nuestros informes tienen 64 países y no 65. Bueno, os lo cuento igual, como me lo sé así de memoria. No puede ser. Bueno, realizó una prueba de 2 horas, todos los alumnos. Vale, funciona así. Quizás la principal diferencia con Teams es que no se centra tanto en el currículum del colegio, sino que se enseña, el objetivo principal es evaluar hasta qué punto los alumnos son capaces de utilizar el conocimiento que han adquirido en el colegio para tareas no necesariamente relacionadas con el colegio. Es decir, qué saben hacer los estudiantes con lo que han aprendido en el colegio. Obviamente esto es un objetivo difícil y es, digamos, el objetivo. No necesariamente quiere decir que las preguntas necesariamente siempre estén alejadas del currículum. No, obviamente siempre hay muchos vínculos, ¿no?, con el currículum, pero ese es el objetivo. Respondieron, además de preguntas sobre ciencias, matemáticas, lectura y resolución de problemas, además hay una serie de cuestionarios que son los que luego se utilizan mucho para los informes sobre el contexto de los alumnos. Hay un cuestionario para padres, hay un cuestionario a los directores de colegio. Se trabaja junto con Education at a Glance para recoger la mayor cantidad de datos posibles sobre el sistema educativo en general, cuánto cobran el salarios de los profesores, qué tipo de evaluaciones a nivel local, nacional, regional se hacen en el país, etcétera, etcétera. Bueno, como ya mencioné al principio, es una colaboración entre países, entre expertos y agentes sociales. TALIS, por ejemplo, que es la encuesta que hacemos a profesores, los sindicatos de profesores tienen bastante poder, de hecho, en TALIS, y por eso siempre se ha mantenido, hay cierta separación entre PISA y TALIS. TALIS es un cuestionario, no es una evaluación, es un cuestionario hecho a profesores, pero con una fuerte implicación de los sindicatos. Hay mucha colaboración, aunque obviamente suelen ser siempre sindicatos a nivel internacional. Tiene una relevancia transnacional, es uno de los principales valores. Yo creo que en esto no hay muchas diferencias con Teams, es un poco la misma perspectiva. Obviamente son otras edades, es 15 años, pero un poco funcionan los mismos principios, ¿no? Se triangulan datos, hay un diálogo, es relevancia transnacional porque es uno de los puntos fuertes, digamos, de estos informes, es la capacidad de comparar. Ayer, por ejemplo, creo que leí en el periódico una propuesta creo que era del PSOE, que hablaba de cómo conseguir que los mejores entraran en la escuela utilizando el sistema finlandés o el sistema. Todo este tipo de discusión hace 20 años no existía. Es decir, este tipo de discusión era mucho más sencillo. A lo mejor nos fijamos en el sistema inglés por tradición, el sistema francés, que era quizás el que más hemos copiado. Pero todo este ver a un candidato, Ciudadanos, PP, PSOE, todos en realidad, que están constantemente fijándose en países asiáticos o en Finlandia, todo esto ha sido una dinámica generada por todo este tipo de relaciones internacionales. Luego ya podemos entrar en una discusión de qué aspectos positivos o negativos puede tener esto, pero realmente esto es uno de los puntos fuertes y realmente ha cambiado el panorama. El elemento comparativo en educación claramente se ha incrementado mucho gracias a estas pruebas. Bueno, este es el ranking de matemáticas de 2012. Como ya sabéis, España está en un punto intermedio. En España, como en Francia, la reacción siempre ha sido parecida, que es un desastre, que somos el peor país del mundo, este tipo de cosas. Pero en realidad hay que decir que España está en un punto intermedio, ligeramente por debajo de la media de la OCDE. La OCDE son países con rentas altas, es decir, cada uno tiene unas expectativas, pero España, si ajustamos por la renta per cápita de España, España está más o menos donde uno cabría esperar que estuviera. Efectivamente no tenemos los resultados de Corea, no tenemos los resultados de Singapur,
Pero aquí estamos en una posición intermedia. La interpretación depende de las... Aquí lo que hacemos es ajustar por PIB per cápita, por nivel socioeconómico, y se ve perfectamente que la puntuación de España aumentaría ligeramente. Para situarnos en la media, para que se den una idea de cómo funciona tanto TIMSS como PISA, la puntuación intermedia es 500. La razón, siempre nos preguntan, pero ¿esto cómo funciona? Es decir, ¿esto de 0 es el mínimo, 10 es el máximo? Para hacerse una idea. Entonces, el problema de esto es que esto no es una puntuación absoluta, es una puntuación relativa. Entonces, la idea es que si coges a todos los alumnos de una clase, no les puntúas de 0 a 10 de una forma absoluta, sino que los sitúas en un rango. Entonces, sitúas del peor al mejor, y el estudiante mediano, que es el que está en el medio, ese es 500 puntos, ¿no? Entonces, el valor de 500 es el valor mediano, si quieres, a nivel de la OCDE. Y 100 puntos en esa escala es una desviación típica. Es decir, que el 66% de los alumnos está entre 400 puntos y 600. Dentro de la OCDE. Por eso luego hay países que no están dentro de la OCDE con rendimientos mucho más bajos. Bueno, esto es un poco la evolución desde el 2003 al 2012 en matemáticas. Vemos que España está exactamente en el centro, es decir, no ha pasado nada. Quizás esta puede ser otra vez, esto se puede interpretar a lo mejor desde un punto de vista positivo, en el sentido de que ha habido mucho cambio social en estos 9 años y a pesar de todo no hemos empeorado. Se puede ver desde un punto de vista negativo, en el sentido de que la renta per cápita ha subido mucho, los recursos dedicados a educación han subido bastante hasta el 2012, luego podemos discutir a partir de entonces. Y a pesar de todo estamos en el medio. Otra vez aquí creo que depende de cómo quiera ver uno el vaso, ¿no? Es verdad que hay países, pero en general hay que decir que los países que empezaron fuertes o los países de la Unión Europea en general han bajado con el tiempo. Esta es una comparativa de regiones. PISA en general está diseñado para publicar datos a nivel nacional, a nivel de país. Hay algunos países que optan, pero es una opción, publicar los resultados a nivel de región. España es uno de los países que siempre ha estado interesado en publicar datos a nivel de región, obviamente por la estructura, la división de competencias que hay en España. Italia también siempre está interesada. Y aquí observamos un poco cómo se sitúan los países en función de dónde puntúan en PISA y la equidad. La equidad, que es cuánto influye el background, el entorno socioeconómico del estudiante en el resultado que obtiene, ¿vale? Entonces, España, por ejemplo, un poco por resumir, España tiene un resultado en PISA que está en la media de la OCDE o ligeramente por debajo, tiene una desigualdad de resultados que no es muy grande. Sin embargo, la renta de los padres o bueno, la situación socioeconómica del entorno familiar influye un poquito más que en la media de la OCDE, y las diferencias por escuela son muy bajas, eso sí. Esto es a nivel escandinavo. Eso es lo único que nos parecemos a Escandinavia, quizás de forma más clara, es que la desigualdad entre escuelas es muy reducida, a diferencia de lo que pasa en Holanda o lo que pasa en Francia, por ejemplo. Holanda es normal porque es un sistema que estratifica a los estudiantes, o sea que no es sorprendente, quizás es más sorprendente el caso de Francia, que en principio es un sistema más universal, ¿no? Y aún así tiene mucha desigualdad entre centros. La diferencia entre España entre centros es muy reducida. Quiere decir que que es muy difícil predecir el resultado de un alumno en función de a qué escuela va, a pesar de la obsesión que podemos tener con qué escuela va. En España es un país donde a la escuela que va el estudiante no influye demasiado. Bueno, puede influir, pero quiere decir que es muy difícil predecir el resultado de un alumno en función de la escuela a la que vaya, en comparación con otros países. Bueno, esta comparativa España-Italia, básicamente el interés es que podríamos estar perfectamente mezclados en Italia, no pasaría nada, pues los estados italianos con mejores resultados están por encima y tienen más equidad que las comunidades autónomas en España, las provincias. Y al revés, y las que están más bajas salen peor, que se parece un poco al mapa que tendríamos económico, ¿no? Caso aparte es Calabria, Calabria está un poco a la altura de los mejores estados mexicanos.
Bueno, estas son diferencias entre chicos y chicas. En general, en España las diferencias son relativamente fuertes. En matemáticas lo habitual es que los chicos salgan mejor que las chicas. En lectura lo habitual es que las chicas lo hagan mejor que los chicos. Y en ciencias depende un poco del país. Ahí está un poco en equilibrio en la OCDE, depende de... Los países escandinavos en general las chicas lo hacen mejor, se acercan muchísimo en matemáticas, lo hacen muchísimo mejor en lectura y lo hacen mejor en ciencias. Bueno, esto es lo que he mencionado antes, la diferencia entre centros. Veréis que España está... ¿se puede ir hacia atrás? Sí, ¿no? Sí. Veréis que España está a la izquierda, es decir, aquí dividimos, si uno coge a todos los estudiantes y mira a ver cuánto varían los resultados, dividimos esa variación entre la diferencia que hay entre colegios y la diferencia que hay entre estudiantes dentro de los colegios. Aquí, como vemos a la derecha, no puedo leer, pero me lo sé un poco de memoria, está Holanda, hay algunos países asiáticos, Francia, no siempre está en este tipo de estadísticas porque no quiere aparecer. Y a la izquierda están países escandinavos, España y algunos, a veces poscomunistas también, del este de Europa. Bueno, este es quizás otro, ¿no? A veces uno de los mitos, ¿no? Que hay muchas diferencias entre escuelas privadas y públicas. Es verdad que a nivel absoluto suele haber diferencias. Este es para el caso español, se reproduce bastante en otros países. Y lo que vemos es que si controlamos, si vemos un poco la relación que con la renta socioeconómica, lo que vemos es un continuo. Es decir, es verdad que las escuelas privadas que están en azul oscuro aparecen con puntuación media más alta, pero básicamente es porque tienen un alumnado de un entorno familiar mucho más favorable, ¿no? Si realmente las escuelas públicas o privadas lo estuvieran haciendo mejor, veríamos que los puntos no se solapan, o sea, no están unos encima de otros, sino que todos los puntos azules estarían justo por encima del blanco o al revés, o los blancos estarían por encima del azul. Y lo que vemos es un continuo, es decir, es difícil predecir el rendimiento de un alumno con igual renta o igual entorno socioeconómico en función de si va a una escuela privada o a una pública. Este es prácticamente el mismo mapa en todos los países de la OCDE. Obviamente, hay algunas diferencias, por ejemplo, en Shanghái, y me imagino que en otros lugares de China las escuelas públicas lo hacen mejor que las privadas, pero bueno, ahí cada país tiene su historia, ¿no? En Shanghái, China, muchas veces los hijos de inmigrantes internos acuden a escuelas privadas, por ejemplo. Vamos a ir avanzando rápido, ¿verdad? Bueno, esto es el mismo gráfico que hemos mostrado antes para España comparado con otros países. Esto sería si ajustáramos, hacemos una recta entre los resultados educativos por comunidades autónomas y la renta socioeconómica. Es una información extraída del cuestionario a los alumnos. Como informamos antes, se pregunta sobre los recursos que tienen en casa, sobre el nivel educativo de los padres y la ocupación de los padres. Y con toda esta información se crea un índice que mide un poco el entorno socioeconómico del estudiante. Aquí vemos más o menos que los países se mantendrían un poco en la línea, con alguna excepción. Bueno, esta la voy a pasar. Porcentaje repetidores, este es otro de los... Este sí que es un verdadero lastre, ¿no? Tenemos una tasa de repetición muy, muy elevada. Nosotros constantemente intentamos demostrar que el coste de la repetición es exageradamente alto. Creo que hay sistemas educativos, países que tienen la tradición, esta es una práctica prácticamente cultural, de fomentar la repetición. España, Bélgica, Francia, Portugal son países tradicionales donde la repetición es bastante habitual. Nosotros, por lo menos desde la OCDE, no observamos ningún beneficio claro de la repetición a nivel de sistema educativo. Creemos que es exageradamente costoso. Hacemos siempre cálculos de cuánto cuesta repetir y cuánto cuesta a los sistemas educativos la repetición.
decir, hay otras muchas maneras en Japón, por ejemplo, no existe la repetición y los alumnos o hay refuerzo o, bueno, a veces es verdad, hay grupos, se dividen a los alumnos por habilidades. En fin, hay muchas maneras de segmentar, digamos, las dificultades o las diferencias de habilidades. Pero la repetición, que es lo que llamamos la segregación vertical o la estratificación vertical, posiblemente sea la peor solución. Bueno, otro dato en el que destaca España, aquí estoy intentando apuntar un poco a elementos para que entendáis un poco qué tipo de datos se pueden extraer y qué tipo de utilidad tiene para los países y los colegios. Otro dato donde España destaca es que hay poca costumbre de trabajar con profesores mentores, poca costumbre de integrar a los profesores en los nuevos centros de forma estructurada, de forma... esto no quiere decir que no haya una integración informal, pero en otros países todo está, digamos, de media, está mucho más estructurado. Hay un profesor mentor, las prácticas son más largas o están más dirigidas, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es ya lo último que voy a mostrar. Esto es el último informe que estamos trabajando, también un poco para que esto sí que atañe directamente a los profesores. Aquí, como vemos, faltan los países, pero eso que veis en rojo ahí es España. Esto es la proporción de estudiantes que dicen que utilizan la memorización. Es un índice que va de 0 a 4 y, como veis, España está en la parte alta, claramente, de la tabla. España, junto con otros países latinoamericanos y curiosamente los anglosajones, son los países donde los estudiantes dicen que utilizan más la memorización a la hora de resolver problemas de matemáticas o estudiar matemáticas. Estas son preguntas de 2012, se refieren a matemáticas. Y aquí, aunque no lo veis bien porque es bastante pequeño, pero veis que no solo es que la memorización, ya en sí, el hecho de que los estudiantes estén utilizando la memorización tiene un componente quizás negativo, pero aquí hay una prueba clara, y es que cuando mezclamos, asociamos el uso de la memorización con la resolución de problemas, aquí lo que hacemos es, para 3 tipos de problemas cogidos de las pruebas de PISA, una prueba muy sencilla, una prueba de nivel intermedio y una prueba muy difícil, o la más difícil que hay en PISA, que se llama Revolving Door, que implica, bueno, es espacial, implica muchos pasos, en fin, es compleja. Solo un 3% de los alumnos la resolvieron bien. Bueno, pues los alumnos que dicen que utilizan mucho la memorización, más o menos no empeoran su rendimiento en el más fácil, pero sin embargo tienen prácticamente la mitad de probabilidad de acertar en el ítem más difícil o incluso menos. Si se compara con las estrategias de elaboración, que son estrategias en las que el alumno intenta encontrar soluciones alternativas a problemas o que hace conexiones con la vida real o con problemas de la vida real. Es decir, que si comparamos el uso de los estudiantes que utilizan memorización con los estudiantes que utilizan que dicen que utilizan este tipo de estrategias, vemos que la probabilidad de acertar en el ítem más difícil prácticamente es una cuarta parte. Si cogemos el ítem más difícil, prácticamente no cambia la probabilidad, lo cual tampoco es sorprendente, es un ítem más fácil. Incluso podemos pensar que estas personas que hacen más conexiones y demás pueden incluso cometer más errores en ítems más fáciles, simplemente por descuido, ¿no? Pero quiero decir que no solo es que España esté en la parte alta del uso de la memorización, es que realmente tiene un impacto, por lo menos desde PISA, para resolver problemas complejos, en los que requieres hacer muchas conexiones. Es un problema de una puerta giratoria en el que tienen que vincular con pi, que tienen que hacer, que hay varios pasos a seguir. Otro dato, por alguna razón no se ve bien tampoco, ¿no? Es el absentismo escolar. Que España también está en la parte alta. Los alumnos con frecuencia dicen que han llegado tarde a clase, han perdido un día entero de colegio o se han perdido algunas clases. Y otra vez se repite un poco el panorama en muchos países del sur de Europa. Está Portugal, latinoamericanos, Argentina también es muy alto. Bueno, y esto lo voy a pasar más rápido, aunque esto lo voy a resolver en 3 minutos, no te preocupes. 2015 es ciencias, lo voy a pasar rápido porque de momento sé bastante poco, a pesar de que tenemos que escribir un informe para dentro de un año. Hay 72 países en 2015, solo hay 3 nuevos, la materia principal es ciencias.
El gran cambio quizás ha sido que hemos pasado de hacerlo en papel a hacerlo en ordenador. La idea era que todos los países pasaran al ordenador, pero solo ha podido ser, no todos han podido. Hay una nueva prueba de resolución de problemas en grupo. Se ha añadido un cuestionario a profesores basado en TALIS. TALIS es una encuesta que se hace cada 6 años, PISA se hace cada 3, entonces todavía no está claro cómo va a quedar, pero en cualquier caso lo más probable es que siempre que no haya TALIS, una encuesta a profesores, haya un cuestionario a profesores en PISA. Además hay un nuevo PISA se llama PISA para el desarrollo, PISA for Development, donde están países que por razones técnicas principalmente no pueden llegar a hacer una prueba PISA que requiere una infraestructura, digamos, educativa bastante importante. Está Camboya, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Senegal y Zambia y posiblemente algún otro. España participará en todos los cuestionarios, incluido el realizado a padres. Bueno, continuará, esto lo podemos pasar. Son los mismos cuestionarios que han existido en otros ciclos, se repiten. Bueno, esta es la estructura de los informes. Lo más importante quizás es que en 2016, a diciembre, vamos a publicar el volumen 1, que es el tradicional, donde publicamos los resultados de ciencias, lectura y matemáticas, y además vamos a añadir un nuevo capítulo sobre desigualdades en educación, que tradicionalmente estaba en otro volumen, y habrá otro volumen sobre el segundo, sobre colegios y sistemas educativos. Eso se publicará en diciembre y a lo largo de 2017 publicaremos el resto de informes. Uno sobre el bienestar de los alumnos, porque hay muchas preguntas sobre bienestar, por ejemplo, bullying, y otro tipo de preguntas que antes no hemos hecho en otros ciclos, que sí que estarán en 2015 y habrá un volumen entero dedicado al bienestar de los alumnos. Es decir, cuestiones no relacionadas con el rendimiento necesariamente. El volumen 4 es el de conocimientos financieros, que se ha repetido, que se ha hecho otros años. Y el volumen 5 es el de resolución de problemas en grupo, que todavía realmente es una especie de interacción de los alumnos con el ordenador, y queda un poco por definir hasta qué punto podemos decir que esto es colaboración en grupo al haber un elemento interactivo con el ordenador. De hecho, yo me voy a encargar de escribir el informe, el último. Bueno, y por último, esto es PISA en adelante, quiero decir, está bastante abierto en realidad todo lo que hay como un núcleo duro de PISA que se mantiene constante, que es pues lectura, comprensión lectora, matemáticas y ciencias, pero alrededor de eso todo va cambiando y se intentan siempre proponer nuevas cosas. Muchas veces la gente se queja y dice, no, es que claro, es que la educación es mucho más que estas 3 materias, y es obvio que es mucho más. Lo que pasa es que es muy complicado, estamos trabajando con 70 países y no siempre todos los países quieren probarlo todo. Hay algunas materias son más delicadas, requiere un presupuesto, en fin, cada paso que damos hacia adelante requiere la aprobación de un número importante de estados. Y con todo siempre intentamos ampliar, digamos, hacia otras materias. Pero buena prueba de toda la polémica que a veces surge es en 2018 en principio se va a hacer una prueba sobre competencias globales de los estudiantes. El problema, como uno puede imaginar, es que es muy difícil explicar o definir qué es una competencia global. Hay algunas donde hay más acuerdo, como puede ser pues aceptar la diversidad, respeto, etcétera, etcétera, pero ya cuando entras, por ejemplo, en terrenos ya de democracia, valores cívicos, ya, claro, PISA tiene no es la OCDE, quiero decir, tiene un cuerpo de países, una membresía que es muy, muy variada, ¿no? Entonces ya empiezan los problemas. Luego hay una cierta acusación por parte de países asiáticos de que hay una visión exageradamente occidental en lo que son las competencias globales, acepto la diversidad, etcétera, etcétera. O sea que cada paso, digamos, cada paso requiere un trabajo con los países. De momento lo que va a haber es un estudio de campo y vamos a ver qué tipo de resultados nos da. En principio era un cuestionario sobre las experiencias de los alumnos en el entorno escolar. También en principio era un cuestionario sobre el bienestar de los alumnos en 2018, que va a expandir, digamos, lo que ya hemos hecho.
existe la posibilidad de seguir con el proyecto que empezó en la Unión Europea sobre competencias lingüísticas. En 2021 esto sí que parece que puede ir hacia adelante, una prueba especial para medir la creatividad de los alumnos. Otra vez en esto quizás hay poco desacuerdo en que la creatividad es muy importante y cómo definirla. Lo que sí que hay más dificultad es en cómo medir la creatividad. Pero aquí sí que creo que todos los países más o menos están de acuerdo en que la creatividad es una piedra angular. Otro sobre emprendimiento. Y luego la última, alinear PISA y TALIS, que hasta ahora no han estado. TALIS es la encuesta a profesores. Y luego con esta idea de lo malo, y este discurso vale también para Francia, lo malo que es nuestro sistema educativo y lo mal que hacemos, porque esto es un lugar común, quiero decir que uno lo en la prensa y parten todos de la premisa de que nuestro sistema educativo es muy malo. O sea, esa es la premisa, luego ya proponen cambios, pero todo el mundo lo ha aceptado. Hay que partir. España es un país que en el año 80 tenía una tasa de analfabetismo que era exageradamente alta para la Unión Europea, obviamente por las personas ya de cierta edad, pero partíamos de una situación de base bastante baja, una sociedad rural como Corea, como Francia. Y aquí en los datos de PIAAC, que es la encuesta que hacemos, el PISA para adultos, se demuestra claramente que la diferencia entre las personas de más de 55 y las personas entre 16 y 25 años, el segundo país que más ha mejorado ha sido España, de los 22, 23 que ha habido. Es verdad que seguimos en la parte baja, sobre todo aquí estamos hablando de 23 países con una renta per cápita muy alta, pero hay que siempre volver y pensar de dónde hemos partido y saber que España, ha hecho una mejoría importante. Es verdad que desde 2000-2003, por lo menos en PISA, no ha habido un cambio significativo, pero digamos que cada uno parte de Corea ha mejorado más, pero bueno, también hay que pensar que Corea tiene unas condiciones y una situación y una obsesión con la educación que las familias españolas yo creo que no alcanzarían o no quieren, yo creo, alcanzar. El sistema coreano, hay mucho trabajo fuera de colegio, hay mucho trabajo, una obsesión mucho más fuerte que en Europa. Y esto yo creo que es todo. Me he pasado mucho, supongo. Pero... Muchas gracias. Yo creo que en poco tiempo hemos aprendido mucho de PISA. O sea que no está mal. Vamos muy justos de tiempo. We only have 5 minutes for questions and then approximately 15 minutes for coffee. Okay. Any questions? Si no hacéis preguntas, sigo hablando. Buenas tardes. 2 preguntas. Un poco profunda, y entonces si no quieres no la contestes. Vamos a ver, a la hora de hacer un resultado PISA, parece ser que hay un momento oficial en el cual se presentan los resultados, pero internamente se han tenido unos datos. La pregunta es, cuando esos resultados que obtenéis internamente se espera que no coinciden con lo que cada país, con lo que no somos el CIS, ¿eh? La pregunta es, hay pocas física como no son comparables indudablemente, pero a lo largo, estudiando una series históricas de 10-15 años, los países tienen una posición en esas. ¿Tenéis Bueno, sobre la primera pregunta no hay ningún tipo de cocina. El método es complejo. Item Response Theory es una metodología que precisamente consiste en poder poner en una sola escala
todos los alumnos que hacen la prueba, incluso si no hacen las mismas preguntas, si responden a las mismas preguntas. Pero no hay ningún tipo de cocina, es decir, no hay ningún tipo de predicción. O sea, por ejemplo, cuando el CIS trabaja con los datos electorales, obviamente trabaja con datos pasados, por ejemplo, ¿no? Porque sabe que hay una proporción de personas, de encuestados, que no se atreven o no quieren decir que van a votar a los partidos tradicionales, pero como ya saben tradicionalmente que aunque no lo digan, luego en las elecciones sí que votan porque tienen preelectorales y postelectorales, pues ajustan, ¿no? Ahora obviamente ahora es muy impredecible todo, porque como los partidos nuevos no tienen historial, las predicciones son muy imprecisas. Pero en PISA no hay ningún tipo de predicción de este tipo, es decir, no nos basamos en los valores pasados, cogemos a los alumnos y básicamente es la proporción de alumnos, dicho de forma resumida, quiero decir, el modelo es complejo, pero en la práctica es el porcentaje de alumnos que responden bien a cada pregunta en cada país. En base a eso se hace el ranking. La segunda pregunta creo que es muy relevante, y para entender bien lo que es PISA, lo que es TIMSS y lo que es PIRLS, son encuestas encuestas o pruebas o evaluaciones que la principal función es hacer un mapa de todo el sistema educativo y de todo el alumnado. Es decir, trabajan con la media. El objetivo es sacar una media, el estudiante medio. Luego, los extremos, por ejemplo, en una encuesta como PISA es difícil sacarlos. ¿Por qué? Porque el 1% o incluso los 100 mejores estudiantes habitualmente no van a estar en PISA. Entonces, el principal objetivo, la principal ventaja de estas pruebas es que hacen un diagnóstico, una foto del estudiante medio y del sistema educativo en general. Ahora, efectivamente hay muchos, en Estados Unidos es una queja habitual, mucha gente, si lees en blogs, cuando responden a los resultados de PISA o de TIMSS, dicen, bueno, es que esto da igual, porque ellos saben que es un país muy rico y no entienden cómo Estados Unidos puede estar abajo en la escala si tienes un país tan productivo y tan rico. Y siempre, una de las cosas que siempre mencionan es que en este país con 100 científicos y 100 buenos empresarios nos vale, ¿no? Y este tipo de 100 empresarios y 100 científicos brillantes no los vas a detectar en PISA. Y es verdad, no los vamos a detectar. De hecho, yo creo que una de las cosas que se pueden proponer de cara al futuro es hacer un esfuerzo mayor en evaluar a esas personas o a esos estudiantes que están, digamos, en la parte muy alta de la pirámide. Pero eso hoy en día no es PISA y no es TIMSS, porque son encuestas que obviamente lo que van a medir es la media, los valores, en fin, un mapa general del sistema. Un país puede perfectamente hacerlo muy bien en las Olimpiadas y aparecer relativamente en la media o incluso por debajo de la media en PISA. Eso es probable. Si es un sistema exageradamente elitista, esto puede ocurrir perfectamente. En un sistema como Francia, por ejemplo, los mejores estudiantes están a la altura de los asiáticos y los peores están a la altura de los calabreses o de los mejores mexicanos. En un país como Francia, que tradicionalmente ha sido un país elitista, uno encuentra, efectivamente, si uno hace una revisión del último siglo, encuentra científicos brillantes, encuentra escritores brillantes, encuentra empresarios brillantes, pero sin embargo es un país con una nota media en PISA muy parecida a España y con unos estudiantes en la parte baja que están a la altura de nivel de México, nivel de Calabria, y aún así tienes un país que posiblemente en las Olimpiadas lo haga estupendamente. Entonces es que son dos grupos distintos. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa de 15 minutos.